La noche del 22 de agosto de 2023, en Chile, en la región de Valparaíso, eh, se produjo esto que vamos a estar analizando hoy, ¿sí? Un socavón en una zona que se conoce como las dunas de Concón. Vamos a ubicarnos primero un poco en el sitio, en el ecosistema, y después nos metemos en lo astrológico. Bueno, acá una imagen un poco más amplia de la zona, ¿sí? Estamos hablando de la zona frente al Océano Pacífico, ¿sí? Altamente urbanizada en las últimas décadas, y no es una urbanización cualquiera, es una urbanización VIP, digamos, de altísimo poder adquisitivo, ¿sí? Son complejos habitacionales con vista al mar, muy exclusivos, muy costosos, o sea, hay un movimiento inmobiliario muy grande. Esto, bueno, acá se pueden ver las dunas, ¿sí? Y el socavón se produjo en esta zona, ¿sí? ¿no? Donde el suelo, las arenas, se colapsó, luego de unas intensas lluvias torrenciales, previo una rotura de un caño maestro pluvial, un colector de aguas pluviales de toda la zona. Poniendo en riesgo este edificio que se ve acá, un edificio llamado Kandinsky, y bueno, en eso estamos. Entonces, para ubicarnos más todavía en otra escala, ¿sí? Estamos acá en el sur de las Américas, en la zona de Chile. Vamos a ir acercando. Esto es la región central, digamos, de Chile, ¿sí? La quinta región, la región de Valparaíso. Localidad Reñaca. Vamos a acercarnos. Bien, acá estamos. Estas dunas, digamos, la comuna, existe una comuna que se llama Concón, desde el año 1995. Está, digamos, lindando con Viña del Mar. En algún momento formó parte, digamos, de la misma jurisdicción, pero luego logró su autonomía. Acá está la zona de Concón. Vamos a acercarnos ahí. Fíjense, acá están las dunas. ¿Ven cómo se puede ver en las imágenes satelitales? Nos vamos a acercar un poco más a la zona del colapso. Bueno, como verán, ahí ya apareció identificado el edificio Kandinsky, que es el que está en riesgo, digamos, por esto. Esta es el área de la duna que se dio. Vamos a mirar un poco
aterrizar ahí para ver el lugar. ¿Sí? Este es el edificio, son 17 pisos, ¿sí? 34 departamentos, 2 por piso, de mucho lujo. Fíjense, ahí están las dunas. Esta es una calle acá que, digamos, sin salida, pero esta es la zona en la que se formó el socavón. ¿Sí? Esta calle conecta también con Viña del Mar. Vamos a ver aquí, que han subido una fotografía reciente, podemos ver aquí el socavón. Fíjense, es arena, duna. Esta, como verán, digamos, no, tiene pendiente, no es una zona que está a nivel del mar, sino, digamos, estas dunas se localizan sobre una terraza marina, a unos aproximadamente, se le considera un campo dunar. Y digamos, son dunas fósiles, es decir, no son dunas que estén recibiendo en este momento aporte de arena, sino que ya están separadas por el mar a través de acantilados. Se las considera un relicto. Y tienen un origen antiquísimo. Estas dunas se las considera de origen del periodo cuaternario, ¿sí? O Holoceno temprano. Estamos hablando de formaciones antiquísimas, con muchísima riqueza de flora y fauna. Y en el año 1993, estas dunas fueron declaradas un monumento nacional en categoría santuario de la naturaleza. ¿Sí? Claro, estas dunas en realidad son ecosistemas bastante, digamos, están fijados por la vegetación misma, y son estables, muy antiguos y estables, pero también muy frágiles. Es decir, ante perturbaciones como estas, por ejemplo, ¿no? Como la de construcción, la intervención antrópica a través de este tipo de construcciones, bueno, se vuelven muy frágiles. Entonces, ahí es cuando, digamos, aumentan grandemente, digamos, las posibilidades de que se produzca algún tipo o de aluvión o de erosiones acentuadas. Aquí, claro, lo que pasó fue que ese pluvial, digamos, se rompe y entonces, bueno, esos suelos arenosos se saturan de agua en medio de unas lluvias, digamos, extraordinarias y por encima de la media. Y bueno, colapsó. Primero se rompió el caño y luego se dio el terreno. Bueno, dejar esto por ahora. Vamos a la carta de Concón. Esta comuna tiene en su historia, digamos, dos fundaciones. Como verán, yo acá les presento la carta natal de esta segunda comuna. Creo que dije antes mal, que era del año 93, es del año 1995, 28 de diciembre de 1995.
La primera fundación de Concón, como una comuna, fue el 30 de mayo de 1899. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que después, por la década del 20, más o menos, hubo una reducción de municipios y entonces se eliminó esta y se la anexó a Viña del Mar. Por eso, recién en 1995, digamos que recupera su autonomía comunal, su independencia municipal. Así que esta es entonces la carta que vamos a estar analizando y cotejando con el suceso, con el evento. Bueno, ¿qué señalar en principio de esta carta? Bueno, dos cosas que saltan a la vista y que se están volviendo muy reiterativas y repetitivas en los análisis que estoy haciendo en este tiempo. Si no viste videos pasados, te invito a hacerlo porque hay varios casos, cada uno con sus particularidades y todos van nutriendo y enriqueciendo significados acerca de Saturno en Piscis y acerca de el retorno de los ejes nodales. Dos eventos, situaciones astrológicas y astronómicas que están, digamos, marcando un compás de eventos interesantes, críticos, y en este caso, particularmente para la carta de Concón, significa el primer retorno de Saturno, ¿sí? Recordemos que Saturno se demora entre 28 y 29 años en dar toda la vuelta, así que bueno, justamente estamos en 95, estamos a 28 años de su nacimiento, así que el retorno, digamos, si bien Saturno está transitando actualmente los primeros grados de Piscis, y Concón tiene su Saturno en el grado 19, bueno, sí, esto ya se considera parte del comienzo del tránsito de retorno, se empieza a mostrar, ¿sí? Siempre se empieza a mostrar ya en los primeros grados, aun cuando no haga todavía una conjunción partil. Y bueno, se me han presentado, digamos, varias cosas, varias reflexiones y asociaciones entre lo simbólico de los planetas, ¿no? Sus significados diversos, amplios, en combinación con, digamos, ¿no? la realidad tangible, lo que ha pasado, lo que pasa en los territorios. Saturno en Piscis, para este caso, por ejemplo, yo lo veo muy significativo en tres aspectos o dimensiones de lo que significa tanto Saturno como el Neptuno que rige el signo de Piscis, digamos, ¿no? Por un lado, Saturno representa las infraestructuras, ¿no? Y estas construcciones verticales, estas torres enormes, ¿no? En un Piscis que es el signo de los sin límites, ¿no? La construcción ilimitada, la avaricia inmobiliaria. Ahí me parece un significado claro. Y por supuesto en el litoral marítimo, ¿no? Que también es Piscis, ¿no? Es casi como construir sobre las aguas. Bueno, por otro lado, las infraestructuras también podría ser el colector de aguas, es decir, ese caño
que recoge las aguas pluviales de toda la zona, y que fue el que se rompe, ¿no? Ese retorno de Saturno trae muchas veces esas lecciones del karma, para aprender, bueno, qué es lo que no se ha hecho bien. Por otro lado, me parece interesante esto de la antigüedad de la duna, ¿no? Porque hay algo también en esto de la estabilidad frágil, ¿no? Del relicto, de aquellos, de un suelo que es estable y es antiguo al estilo saturnino, pero a la vez se vuelve frágil, ¿no? Esto me parece también una imagen muy Saturno en Piscis. Bueno, en fin, creo que puede haber más cuestiones. Estas son algunas. Estoy pensando, a ver si... Bueno, avanzo y después seguimos. Claro, ya está. La otra cosa que pensé, Saturno representa también las leyes, las normas. Y Piscis, con su regente Neptuno, es lo difuso, ¿no? Lo confuso, lo que no está muy claro. Y evidentemente hay en Concón un historial que muestra cabalmente esta asociación, ¿no? De leyes y normas. Si no es difusa, digamos, con poca estabilidad, poca forma, poca firmeza. Hago un raconto express. En el año 1979, exactamente el 24 de septiembre, esas dunas que eran del Estado chileno se venden a dos privados, ¿sí? Esto es en la época de la dictadura. Entonces, bueno, un ecosistema que merece la protección, digamos, estatal por ser un valor ambiental, digamos que choca bastante con los intereses privados, sobre todo porque justamente esto sería el principio del desarrollo inmobiliario, ¿no? En el año 1993, el 5 de agosto, es cuando, por decreto, se se declaran santuario de la naturaleza 45 hectáreas de estas dunas. Pero resulta que unos meses después, en abril de 1994, y ante presiones, bueno, se cambia el decreto y el área protegida se reduce de 45 hectáreas a 12 hectáreas. Por supuesto, esto facilitando entonces su uso para construcción y especulaciones inmobiliarias, negocios inmobiliarios. Luego, en el año 2006, vuelve a ampliarse, ¿sí? El área protegida de 2 hectáreas a 21,8. Y en el diciembre de 2012, otra vez se amplía a 30 hectáreas. Esto entre Concón y Viña del Mar, ¿sí? Con esto quiero decir que justamente, ¿no? El Saturno en Piscis, esas normas, esas leyes difusas, regidas por un Neptuno. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, también
miraba el Plutón, ¿no? El Plutón en Sagitario y el Júpiter, o sea, el regente de Piscis, digamos, Sagitario, sabemos que tiene dos, pero Sagitario que podría estar representando un poco ese santuario, ¿no? Bueno, con el Plutón ahí es un poco el santuario corrompido, ¿no? Plutón acá podría estar en un signo como Sagitario, podría estar hablando de expresando esto que es Vox Populi, ¿no? La riqueza, el poder, la corrupción, los abusos del poder, incluso la justicia, ¿sí? Porque tanto Sagitario como su regente están simbolizando, ¿no? La justicia, un poco, bueno, permeada por esta corrupción, tal vez un poco putrefacta en algún caso. Y sin olvidar que Plutón también rige digamos, los subsuelos, ¿no? Lo que es el inframundo. Así que bueno, ahí hay una multiplicidad de significados. Y por último, digamos, volver entonces a resaltar el tema de los ejes nodales. Sabemos que este año han ingresado en el mes de marzo-abril al eje Aries-Libra, y Concón tiene allí mismo sus ejes nodales, solo que los tiene inversos, es decir, nosotros ahora estamos de presente teniendo el nodo norte en Aries, el nodo sur en Libra, y la comuna de Concón, digamos, los tiene al revés, es decir, que está viviendo su retorno nodal inverso. Me pareció interesante también destacar que el colector de estas aguas pluviales se construye en el año 2005, que es el año exactamente donde los ejes nodales también están en Aries Libra y están como ahora, es decir, con el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra, ¿sí? Eso me parece interesante también. Esta es la carta de Concón con el tránsito de la ruptura del caño, que fue el 10 de agosto, es decir, unos días antes de que se formara el socavón. Y bueno, acá me parece significativo la oposición de Marte al Saturno, ¿no? El Saturno natal. Marte desde Virgo, ¿sí? Rompiendo el sistema pluvial a través de un corte, ¿sí? Rompiendo la infraestructura. Y esta es la carta digamos, del socavón, ¿no? Cuando ya el suelo se satura de agua, claro, al romperse el caño y lluvias extraordinarias, todas esas aguas, digamos, saturaron ese suelo arenoso y se dio. Colapsó. Y en ese momento, digamos, la oposición, Marte avanzando, le hace oposición al Saturno, perdón, al Neptuno, ¿no? Al Neptuno en tránsito, pero hay una oposición en el cielo, Marte, Neptuno, que también suele estar asociada a accidentes, digamos, vinculados a zonas de agua. Por otro lado, Júpiter aparece, digamos, ahí tensionado por esa oposición, ¿no? Es como el corte, un corte al santuario, ¿no?
es así, un corte. Corte del Marte. Bueno, de algún modo, digamos, este retorno de Saturno, digamos, poniendo en jaque. A ver si acá. Aquí ahora les muestro. Acá. Fíjense, ¿no? El Plutón en jaque con el Saturno, ¿no? El Saturno en tránsito, hackeando ese Plutón a esa, digamos, a ese abuso, a esa corrupción, a ese poder, los problemas con la justicia, a la profanación del santuario. Saturno, digamos, pone en jaque eso, y el Sol en Leo, iluminándolo, ¿no? Mostrándolo, poniéndolo en la palestra delante de todos para que se vea, ¿no? Dejando a la luz el asunto, ¿no? Esto es un poco el retorno del karma. Bueno, esta es la carta del momento en que digamos, firma el decreto del campo lunar declarándose santuario de la naturaleza. Esto ocurre el 5 de agosto de 1993. Sin entrar en mucho detalle, dos cosas me parece para resaltar. Una es que el Marte de la carta está exactamente alineado con esa oposición Marte-Neptuno del momento del socavón. Y la otra es que la luna de este santuario de la naturaleza está exactamente en los mismos grados, en la misma ubicación que el Saturno de la comuna. Es decir, esto explica bastante, ¿no? Digamos, las penurias que ha tenido, digamos, esta luna, que es la protección del santuario, enfrentándose a un Saturno antrópico, ahí, de la comuna. Y esto está ahí ya en la carta natal de ambos territorios, por decirlo de algún modo, que están entrando en conflicto. Bueno, así que un poco como conclusión. Por un lado, resaltar que el próximo 14 de octubre tenemos un eclipse solar anular que sucede exactamente en el mismo punto del nodo norte de Concón, a los 21 grados de Libra. Recordemos, bueno, Concón creo que lo tiene a los 22, es prácticamente partil. Esto significa que muy probablemente, digamos, haya algún efecto, ¿no? El eclipse va a generar un efecto, no sabemos cuál, pero ya sabemos que los eclipses tienen esta característica y esta función. Así que atentos con esto. ¿Qué más? Bueno, en realidad las preguntas que uno se podría hacer son si ese edificio se va a caer o no, ¿no? Que es un poco la pregunta del millón. Y bueno, a ver, los expertos, ingenieros, y bueno, constructores, empresas constructoras, y los que saben del tema, bueno, aunque está en discusión, dicen que el edificio, digamos, fue construido de modo tal que
está arraigado en roca, digamos, o de una manera, de unos pilares que no va a ser tan fácil que se derrumbe, aún con esos socavones. El signo de pregunta está, ¿no? Pero yo lo que me preguntaba, más que si se va a caer porque se siga derrumbando o abriendo ese socavón, es qué pasa con los terremotos, ¿no? Porque sabemos que Chile está en una zona sísmica muy activa, y uno de los riesgos que podrían agravar la situación, digamos, de esa estructura, de esa infraestructura, además de que estamos en pleno inicio de un ciclo de El Niño, que por eso también ya ha mostrado ahí en estos días el incremento de las precipitaciones. Bueno, la zona centro de Chile es una zona que en los ciclos de fenómeno del Niño incrementa las precipitaciones. Principalmente, digamos que uno de los efectos de esta oscilación del sur es justamente el aumento de las precipitaciones en la costa chilena desde la región tercera a la octava aproximadamente. Sabemos, les había dicho que Valparaíso está en la región quinta, así que está afectada por este fenómeno, con lo cual el hecho de estimar que el pronóstico de un aumento en el promedio de precipitaciones, digamos que no es muy halagüeño. Pero bueno, volviendo al tema de los sismos. Sí, seguramente los edificios en Chile y más los de esta categoría están construidos, digamos, con todas las normas de protección sísmica. Pero eso no evita que sucedan y que los riesgos siempre estén latentes. Fui a mirar esta página para la región de Valparaíso, en la fecha de hoy, pero bueno, para que tengan una idea de que los sismos, digamos, son moneda corriente y cotidiana en esta zona de la cordillera. Fíjense que en las últimas 24 horas hubo 4 sismos de magnitud 3 o superior. O sea, esta actividad tectónica es constante. Por supuesto, claro, con este tipo de magnitud no se percibe mucho, pero eso está vibrando en los suelos y en las capas más subterráneas. Y mirando un poco, digamos, el historial, por ejemplo, en el último año ocurrieron 2.460 sismos en la región de Valparaíso, de los cuales, bueno, la mayoría son de magnitud muy baja, pero, por ejemplo, 16 son de magnitud mayor a 5 y uno mayor a 6. Esto, digamos, con esto lo que quiero decir es que el riesgo está. Y si fijamos, por ejemplo, la historia desde el 1900, nos dice que hubo en esta región 4 sismos de magnitud 8 o superior. Hay antecedentes. 16 sismos de magnitud entre 7 y 8 y 169 sismos de magnitud entre 6 y 7. ¿Sí? ¿Cuál es uno de los riesgos que puede traer el terremoto si es que no necesariamente provoque la caída, sino un fenómeno que se conoce como licuefacción? Algo tal vez escuchaste o recordás que sucedió en el último, bueno, en uno de los terremotos más fuertes que sufrió México el año pasado o el anteaño. ¿De qué se trata?
en pocas palabras, es un fenómeno en el cual el terreno, especialmente de suelos arenosos, como sería este caso de las dunas, si tienen una saturación de agua, y eso sumado a las vibraciones de un terremoto, lo que hacen es que el suelo pierda firmeza y se termine comportando como un fluido, y lo que provoca es el hundimiento de las edificaciones. Bueno, este es un riesgo que puede tener ese edificio. En fin, ya veremos qué es lo que sucede. Con respecto a la influencia que tiene de los ejes nodales, también, esto lo comenté en el video pasado, lo repito, saber que este eclipse de octubre, digamos, es el segundo de la serie Aries Libra. El anterior fue, no digo, en abril, el 20 de abril pasado. Pero todo el 2024 los eclipses se van a seguir dando en este eje, y hasta marzo, finales de marzo del 2025, con lo cual, bueno, este cuento continuará. Y bueno, como última reflexión sobre todos estos riesgos, esta imagen. Hoy es 13 de septiembre. Este socavón del que estuvimos hablando es del la noche del 22 al 23 de agosto, y este acaba de ceder a pocos metros del primero, sobre otro de los edificios que se llama Miramar, el día 11 de septiembre, es decir, antes de ayer. Bueno, así que así estamos. Veremos cómo continúa.